Hola, les saludo nuevamente. Vamos a dar continuidad al módulo de farmacocinética. En su segunda parte, el módulo de distribución. Hace un rato tuve que viajar al pasado, hace un rato no, hoy a la mañana, debido a que la primera presentación me quedó muy extensa. Les pedí disculpas. Y ahora les pido nuevamente disculpas e intentaré en esta hacerla un poco más breve. También respecto a mi muletilla maradoniana, con esta bueno, ahí ya no les prometo que cuando me quedo medio tildado, llene el espacio con esa expresión. Entonces, vamos a continuar. La bibliografía propuesta para estudiar el proceso de distribución es la misma que la que le propusimos en la primera presentación, en la introducción del tema farmacocinética. Les recomiendo que vayan a las fuentes originales a leer para consolidar el conocimiento, para de alguna manera jerarquizarlo. Y ante cualquier duda después ustedes lo pueden consultar o nos pueden consultar a través de los foros correspondientes. Daré inicio a esta presentación nuevamente con esta diapositiva, en la cual traté que ustedes la observaran y comprendieran que los procesos que vamos a ir mencionando, el que ya mencionamos de absorción, el de distribución que vamos a tratar en esta presentación y el de eliminación, ocurren dentro del organismo de manera simultánea, con distintas intensidades dependiendo del tiempo de administración del fármaco, el sitio y el tiempo de administración del fármaco en el organismo. Habíamos quedado que el proceso de absorción tenía que ver con la transferencia del fármaco desde el sitio donde se lo administra a la circulación sistémica, a la sangre, que está dentro del compartimento central, que es aquel compartimento donde dijimos que estaba, diríamos, la circulación sistémica, más otros órganos muy perfundidos. Después, desde la sangre, el fármaco puede ir a esos órganos que forman parte del compartimento central y tener su blanco en ese lugar, o puede ocurrir que su acción terapéutica esté también vinculada o esté ubicada en los tejidos periféricos. Ese proceso de distribución del fármaco a los tejidos también es un proceso en el cual se atraviesan membranas, y las membranas o los mecanismos que se utilizan para que el fármaco atraviese esas membranas también responden a la lógica que planteamos de forma general para absorción. También mencionamos que los fármacos pueden llegar a sitios donde no hay blancos farmacológicos, pero sin embargo van a ubicarse en esos sitios, y hay otros sitios de los tejidos periféricos o no periféricos en los cuales se puede alojar el fármaco, donde está el blanco farmacológico, pero no es mi objetivo terapéutico, y producir acciones no deseadas. Simultáneamente a este proceso de absorción, distribución, dijimos que el fármaco, una vez que está en la sangre, ya inicia los procesos de excreción, ya sea por vía de metabolización y excreción o directamente por excreción del fármaco tal cual, en la forma en la cual es administrado.
Para hablar de distribución es importante recuperar de fisiología la distribución del agua corporal. Siempre en este caso hay un estado de idealización, se habla de un individuo de 70 kilos que, que es un individuo ideal, que plantea que el 60%, o sea, aprendimos de que el 60% de ese peso corporal es agua total, que son alrededor de 42 litros, que a su vez se divide en el líquido extracelular y líquido intracelular. El intracelular responde alrededor de un 40%, o sea, unos 28 litros, y el extracelular a unos 14 litros distribuidos en el líquido intersticial, que es un 15% más o menos, y el plasma. Esto les pido que vuelvan a recordar, a recuperar lo que se les enseñó en fisiología, porque de esta distribución de líquidos plasmáticos, líquido intersticial y líquido intracelular, nos va a servir para consolidar el concepto de distribución. Para ir introduciéndonos más en el tema de distribución del fármaco en un organismo ideal, como dijimos, necesitamos recordar, recuperar algunos conceptos que traemos de la secundaria y que también seguramente hemos utilizado en biología, hemos utilizado en bioquímica, se ha utilizado en fisiología, que es el concepto de disolución. Las disoluciones son sistemas materiales homogéneos formados por dos o más compuestos. Como lo vemos, bueno, tenemos un soluto que es fuera de disolución, que lo agrego a un disolvente y que después de agitar se distribuye de forma homogénea, en el cual yo no puedo distinguir dos fases, sino que va a ser una única fase, pero hay dos componentes en este caso. También hay que recuperar la magnitud que expresa cuánto hay de este soluto en esta disolución, en la cual uno intuitivamente aprende cuando recién da los primeros pasos, que hay más soluciones más diluidas y hay otras más concentradas, pero la manera de cuantificarla es a través de las unidades de concentración, que expresan la relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolución o disolvente. Existen distintas unidades de concentración. Ustedes seguramente han utilizado la de normalidad, donde expresa miliequivalentes por litro o equivalentes por litros. La de molaridad, donde expresa milimolar, milimoles por litro o moles por litros. Y el tanto por ciento en peso, que expresa la cantidad de gramos que hay en 100 mililitros de disolución. A modo de ejemplo, para relacionar la importancia de la distribución de un compuesto en una solución, en una disolución, recordamos, o los invito a recordar cuando hablábamos de soluciones isotónicas, hipertónicas, hipotónicas, pensando en los glóbulos rojos, pensando en el plasma. Lo vieron en biología y con mucho más detalle seguramente lo vieron en fisiología. Hablamos de una solución isotónica para cloruro de sodio, en el cual es una sal que al entrar en contacto con
al entrar en disolución se disocia en anión cloruro y cation sodio. Por lo tanto, podemos hablar de soluciones equivalentes por litros de sodio, pero cuando ustedes lo relacionaban con la osmolaridad, que está vinculado con las unidades que va a medir lo que tiene que ver con las propiedades coligativas, son aquellas propiedades que varían con el número de partículas en disolución. Si yo disuelvo 150 miliequivalentes por litros de sodio, voy a tener otros 150 de cloruro, lo que me va a dar una osmolaridad de alrededor de 300 miliosmoles por litro. Ubicábamos a las soluciones isotónicas, las que estaban entre 130 y 150 miliequivalentes por litro de sodio. También podemos analizar lo mismo con respecto a un suero, una solución glucosada, que es, acá vemos otra unidad que también les planteé hoy, que es la de 5% peso en volumen, que es una solución isotónica, y que también para el plasma y teniendo en cuenta los glóbulos rojos, también la osmolaridad va a andar alrededor de 300 miliosmoles. Cabe también romper, o les propongo que esto seguramente ustedes se los deben haber dicho, pero cuando nosotros hablamos de soluciones isotónicas, en este caso tenemos que referirnos a lo que ocurre en el plasma respecto a las células plasmáticas, y eso no ocurre igual en todo el organismo. Nada más que recordar qué es lo que ocurre en túbulos renales, donde vamos a tener gradientes de osmolaridad diferentes, o también puede ser en distintas especies. Lo que es isotónico para un glóbulo rojo no es isotónico para una célula procariote. Entonces, nada, simplemente marcar esas diferencias que seguramente se las deben haber ido indicando y poder integrar el concepto de unidades de concentración con osmolaridad, con valores concretos, ya sea en formas de unidades de miliequivalente por litro, de por ciento peso en volumen o micromolar, molar, etc. Bueno, a partir de este momento vamos a tratar de ir definiendo y consolidando el concepto de distribución desde el punto de vista farmacocinético. Es el pasaje del fármaco desde la circulación sistémica a los fluidos intersticiales e intracelulares. Nosotros, ¿qué habíamos visto? Cómo llegaba el fármaco a la circulación sistémica a través de un proceso de absorción para vías como la vía oral, intramuscular, subcutánea, etc. O también otra posibilidad, por ejemplo, a través de la vía intravenosa, donde directamente se ponía el fármaco en la circulación sistémica. Una vez que este fármaco se encuentra en el plasma, tiene distintos destinos. Uno es el de ser eliminado, otro es que desde este compartimento se distribuya al líquido intersticial o al líquido intracelular. ¿De qué forma va a ocurrir? Eso lo vamos a ir viendo. Pero es importante que retomemos esta curva que habíamos visto en la primera presentación, que relacionaba la concentración plasmática del fármaco respecto del tiempo. O sea, nos ponemos en observadores de lo que ocurre en el plasma.
cómo varía la concentración del fármaco en el plasma, donde en determinados momentos habíamos dicho que había zonas donde la velocidad específica de absorción era mayor a la de eliminación, que después la de eliminación se hacía mayor a la de absorción, hasta que finalmente debíamos considerar el proceso de eliminación. Entonces, ahí es donde nosotros, y habíamos dicho que desde el momento que el fármaco estaba en la sangre, además de la eliminación, teníamos la posibilidad de que se distribuya. O sea que el proceso de distribución lo vamos a ver en determinadas regiones de esta curva, hasta que en determinado momento, o sea, en el sentido de que sentimos que el fármaco, vamos a poder considerar que el fármaco va en esta dirección. Cuando la concentración del fármaco en el sitio de administración desaparece, se anula, tenemos que empezar a imaginar un proceso en este otro sentido, o sea, desde el líquido intracelular, intersticial, al plasma, para que finalmente termine eliminándose, donde ya estamos hablando de esta región de la curva. En esta diapositiva quiero que focalicemos en que en cada compartimento planteé que el fármaco puede estar en una forma ligada a proteína y en una forma libre, soluble. Esta forma libre o soluble es la que va a poder atravesar las membranas. La que está ligada a proteínas, no. Este equilibrio, entre comillas, el concepto de equilibrio, pero esta relación entre forma libre y forma ligada a proteína va a depender de propiedades estructurales del fármaco. Una de esas propiedades está vinculada a la liposolubilidad o hidrosolubilidad. Si ustedes recuerdan cómo se transportaban los ácidos grasos, los ácidos grasos se transportaban unidos fundamentalmente a la albúmina, a bolsillos hidrofóbicos que presenta la proteína. Bueno, los fármacos también hacen uso de estas regiones de la estructura proteica para poder solucionar su relativa hidrosolubilidad. Ahora, yo quiero que eso que nosotros habíamos visto para el plasma y que habíamos entendido con los ácidos grasos, con esteroides, etcétera, lo podamos ver o imaginar en el líquido intersticial y en el líquido intracelular. Pero ¿qué vamos a encontrar en estos espacios? Diferencias cuali y cuantitativas, el tipo de proteínas o cantidades relativas de proteínas que hay en un compartimento o en otro. Por lo tanto, nos permite empezar a sospechar que según la estructura química de este fármaco, va a haber una tendencia a acumularse o no. Puede ser que no haya una acumulación, pero que se van a distribuir de forma, pueden distribuirse, mejor dicho, de forma diferente en términos de concentración en un compartimento u otro. Acá, en estas tablas, podemos ver porcentaje de unión de proteínas del plasma de distintos fármacos. Tenemos desde el atenolol, que es un beta bloqueante, o litio,
hasta el naproxeno, que es un AINE, o warfarina, que es un anticoagulante, que tenemos, como ven, distintos porcentajes de unión a proteínas plasmáticas. Eso está muy vinculado con la estructura química de estos fármacos. Y a su vez, podemos plantear distintos, en el caso de la albúmina, como una de las proteínas plasmáticas, a las cuales se pueden unir fármacos, que hay determinados sitios, porque como son bolsillos, dijimos, hidrofóbicos, que tienen un determinado tamaño, puede haber moléculas que no entren en ese sitio y en un sitio y en el otro sitio sí entren. Podemos ver que dentro de una misma proteína, los fármacos se pueden unir a distintos sitios. Ese mismo concepto, que está bien estudiado a nivel de proteínas plasmáticas y de albúmina en particular, lo podemos imaginar con respecto al fármaco en el líquido intersticial y el líquido intracelular de distintos tejidos, donde van a tener distinta composición proteica. Eso nuevamente nos permite a nosotros consolidar o empezar a sospechar que el fármaco no se va a distribuir de igual forma en todos los líquidos, en toda el agua de los distintos compartimentos plasmáticos, intersticiales. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio de imaginación en el cual imaginamos una administración intravenosa de un fármaco. Inmediatamente después de la administración, ¿qué dijimos? O sea, la administración intravenosa es directamente en la circulación sistémica. El fármaco llega a los órganos más perfundidos, constituyendo entre la circulación sistémica y estos órganos más perfundidos lo que llamamos compartimento central. Esa es la primera impresión. Ahora, a partir de ahí, una vez en la sangre, también empieza a distribuirse, empieza a eliminarse siempre, no hay que olvidarse, pero también empieza a distribuirse a otros tejidos periféricos de forma más lenta. Imagínense que llegar al tejido óseo va a ser diferente a llegar al tejido, al, al, al corazón o a los riñones o al hígado. ¿De qué factores van a depender esta distribución? Bueno, acá tenemos una lista de factores que podemos considerar, como el flujo sanguíneo, la permeabilidad capilar. Eso, en términos generales, plantea que si bien atraviesa membrana, hay otras que son barreras que son diferentes, tienen distinta estructura. Una de ellas es la barrera hematocefálica, donde una de esas no es tan simple como pensar atravesar una capa lipídica. Después la otra es la estructura de la droga, o sea, si es más liposoluble, si es menos liposoluble, si tiene grupos polares muy iónicos, tendrá que utilizar otros mecanismos por el cual se va a distribuir. La unión del fármaco a proteínas. Si tiene mucha afinidad por la proteína, va a haber una mayor proporción de fármaco unido a la proteína y una menor proporción de libre, lo cual los procesos de distribución se pueden hacer más lentos. Y también, al igual que vimos para absorción, los fenómenos relacionados, si son fármacos ácidos o bases débiles, a la relación entre pH y pKa de los distintos compartimentos. Esto nos hace suponer que una vez que se definió la distribución,
vamos a tener distintas posibilidades según estos factores que determinan la distribución. Bueno, vamos a tratar de imaginarnos alguna de estas posibilidades. Una de ellas es que yo dispongo el fármaco en forma intravenosa, por ejemplo, y el fármaco se queda en la sangre. El fármaco no tiende a pasar al líquido intersticial o al líquido intracelular. Ejemplo de eso es la heparina, un anticoagulante que es un heteropolisacárido sulfatado. Es imposible que pueda atravesar las células endoteliales. Otra posibilidad es que el fármaco tienda a permanecer en una parte en sangre y otra parte en el líquido intersticial. Otra es que se distribuya homogéneamente en los compartimentos plasmáticos, intersticiales e intracelulares. Y otra posibilidad es que el fármaco tienda a refugiarse dentro de las células. Las células, como dijimos, ofrecen proteínas que le pueden ser afines para unirse, o no solo proteínas, sino también puede ser su composición lipídica. A partir de ahí nosotros tenemos que empezar a recordar estas curvas que vimos que nos expresan la relación entre la concentración plasmática y el tiempo para las distintas vías de administración que estuvimos viendo. O sea que nosotros lo que estamos viendo es un proceso que ocurre en el plasma. Nosotros podemos medir la concentración plasmática. No podemos saber qué es lo que ocurre en los espacios intersticiales e intracelulares. Por lo tanto, si nosotros nos planteamos ese concepto que vimos de ese soluto que lo tiramos en un recipiente que tiene agua, lo agitamos y se disolvió y tengo una concentración, la concentración me expresa una relación entre la cantidad de soluto y el volumen de disolución. Pero en este caso, nosotros sabemos que el soluto, que es el fármaco, se puede distribuir de forma diferente en los distintos compartimentos. Por lo tanto, mi referencia es la concentración plasmática. Entonces, yo puedo despejar un volumen en el cual está distribuido el fármaco, si yo tengo la dosis y tengo la concentración plasmática, sí puedo. El volumen sería igual a la dosis dividido la concentración plasmática. Ahora, ¿eso es real? Y va a empezar a fallar o puede empezar a fallar nuestra interpretación del resultado considerando que yo mido la concentración del fármaco solamente en el plasma, no en los otros compartimentos en los diferentes tejidos. En la diapositiva anterior les planteé que podíamos calcular un volumen en el cual el fármaco se distribuye teniendo en cuenta dos parámetros concretos, que uno es la concentración de fármaco en el plasma y el otro es la cantidad de fármaco administrado. Son dos datos reales y concretos. Ahora, ¿eso qué me va a dar? ¿Me va a dar un dato concreto? Bueno, si me diera 42 litros para el hombre ideal de 70, yo podría decir que se distribuyó a igual concentración en todos los compartimentos
plasmático, intersticial e intracelular de todo el organismo, teniendo en cuenta todas las diferencias de órganos y tejidos. Eso no ocurre. Por lo tanto, vamos a definir un parámetro cinético que es de importancia, y después vamos a ver cuál es la importancia que puede tener, que es el volumen de distribución aparente, que es un volumen hipotético, justamente porque nos puede dar un número, como vamos a ver a continuación, que es imposible. O sea, no hay una cantidad de agua dentro del organismo que pueda justificar ese volumen. Pero sí podemos conceptualizar qué significa que ese volumen de distribución sea muy alto, tenga valores extremos, desde 3 litros a 400 litros. Y eso lo podemos ver en distintos ejemplos. Por ejemplo, fármacos que tienen tendencia a quedarse en el compartimento plasmático y no moverse. Nos van a dar resultados de volumen de distribución. ¿A dónde va a estar distribuido? Y va a estar distribuido en el volumen plasmático. ¿Por qué? Porque no va a salir. Por ejemplo, eso es lo que hablábamos, la heparina. Puede ocurrir que nos dé valores que puedan oscilar alrededor de 14 litros, que podría ser la resultante de la suma del volumen plasmático más el volumen intersticial. Bueno, nos da una idea de que el fármaco ya tiene una tendencia a irse del compartimento plasmático, pero se distribuye de otra manera. O sea, si uno piensa que el volumen individual es 72 litros, y estamos hablando de un volumen de distribución aparente de 14 litros, esos 14 litros tampoco son reales. No se distribuyó homogéneamente. Y si hablamos de valores que pueden oscilar entre esos 42 litros, o podemos considerar valores de 400, 700 litros, estamos hablando, en el caso de los del 700, que la concentración, para que sea 700, la concentración plasmática tiene que ser muy baja en relación a la cantidad de fármaco administrado. Entonces, ¿eso qué nos indica? Eso nos indica, ese volumen de distribución tan elevado, nos indica que no hay prácticamente nada en el plasma, que está todo adentro de la célula o en los espacios por fuera del compartimento plasmático. Ese es el valor que tiene este parámetro. Nos permite de alguna manera referenciarnos o caracterizarnos cómo se distribuye ese fármaco entre el compartimento plasmático, el compartimento intersticial, el líquido intersticial y el líquido intracelular. En la diapositiva anterior vimos cómo podíamos calcular el volumen de distribución aparente y también conceptualizamos el valor, tratamos de entender qué importancia le podemos dar a este valor de volumen de distribución aparente. Ahora vamos a ver también qué utilidad nos puede dar conocer, saber la magnitud de este volumen de distribución aparente. ¿Para qué va a servir? Para calcular la dosis de carga. ¿Qué entendemos por carga de un fármaco? Como dice acá, se denomina carga de un fármaco a la administración de una dosis elevada, necesaria para alcanzar rápidamente niveles terapéuticos en sangre. Niveles terapéuticos en sangre. ¿Qué significa? Los invito a ver nuevamente
esta curva que relaciona la concentración plasmática con el tiempo. Niveles terapéuticos en sangre significa que nosotros necesitamos que el fármaco alcance una determinada concentración en sangre para poder nosotros empezar a observar el efecto terapéutico. Eso significa que nos garantizamos que en el sitio de acción, sobre el blanco farmacológico, está llegando el fármaco en una concentración adecuada. Recuerden siempre que nosotros estamos observando el fenómeno desde la variación de la concentración plasmática del fármaco en el tiempo. Por lo tanto, va a existir un rango, vamos a definir un rango que empieza a partir de este punto, en este caso de esta gráfica, conocido como concentración mínima efectiva, que es la concentración que nosotros necesitamos alcanzar para empezar a ver un efecto. Por encima de esto, ¿es ilimitado ese efecto terapéutico? No, no es ilimitado. Tenemos un espacio, que es este que les marqué, que lo vamos a llamar rango terapéutico, ventana terapéutica, intervalo terapéutico, qué sé yo. En los libros pueden encontrar distintas formas de llamarlo. Pero nosotros vamos a tener nuestro efecto terapéutico en este espacio. Por debajo no tengo efecto. Y por arriba de este límite que yo puse, que lo denomino concentración mínima tóxica, voy a empezar a observar efectos no deseados. En el caso de una administración de este tipo, vamos a suponer que es oral o intramuscular, vamos a observar distintas zonas. Una es esta zona que se denomina periodo de latencia o tiempo de retraso, que es desde el momento en que se administró el tiempo que demora hasta alcanzar la concentración mínima efectiva. Después vamos a tener un rango de tiempo, que es este, que es el tiempo de duración del efecto terapéutico. Después vamos a ver en antibióticos, hay unos interesantes modelos donde vamos a ver que es posible, a pesar de que el fármaco ya cayó por debajo de las concentraciones mínimas inhibitorias del antibiótico, puede seguir teniendo efecto. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. En términos generales nos vamos a referir a este modelo, un modelo clásico. Entonces, volvemos a que la dosis de carga va a ser una dosis que yo voy a administrar para poder ubicarme rápidamente en una concentración plasmática que esté comprendida dentro del rango terapéutico. Puede ser más baja, puede ser más alta, pero no puedo sobrepasar la concentración mínima tóxica ni quedarme por debajo. Es importante plantear que la carga en la mayoría de las situaciones clínicas que ustedes van a vivir por su experiencia, no es necesario realizarla. Pero la explicamos para que en determinado momento puede ser útil y le explicamos como forma de darle una utilidad o ver para qué podemos utilizar este concepto de volumen de distribución.
¿Cómo calculamos la dosis de carga? Bueno, tomando en cuenta, una, remontándonos al concepto de unidades de concentración, decimos que la concentración es igual a la cantidad de soluto dividido el volumen de disolución en el cual se disuelve. A partir de ahí, la cantidad de soluto lo podemos considerar como, lo vamos a llamar dosis. La concentración que vamos a calcular está vinculada a la concentración que nosotros vemos en el plasma. No se olviden que la concentración intracelular o intersticial puede ser diferente, y el volumen que nos vamos a referir es el volumen de distribución aparente. De esa ecuación original de concentración podemos plantear que despejar de forma tal que la dosis de carga es igual a la concentración del fármaco en el plasma por el volumen de distribución. Acá abajo aclaro que no debe utilizarse como sinónimo dosis inicial con dosis de carga. En la mayoría de los casos, eh, la dosis, por ejemplo, por vía oral, las dosis que se consumen o que uno encuentra cuando va a buscar un fármaco son fijas. Por lo tanto, eh, la dosis inicial va a ser la misma, y no es que hay una primera dosis mayor y después hay otras menores para mantener la concentración plasmática del fármaco dentro del rango terapéutico. Entonces, dividir dosis de carga, que es la cantidad de fármaco que necesitamos para alcanzar lo más rápidamente posible y ubicarnos dentro del rango terapéutico, y la dosis inicial va a ser seguramente, puede ser menor, pero puede que alcancemos con la dosis inicial un nivel bajo de concentración plasmática, y después vamos a ir viendo que puede ir subiendo. O puede ocurrir de que no se alcance, pero ya en la segunda dosis estemos ubicados dentro del rango terapéutico. Bueno, terminando la presentación, vamos a referirnos a los factores que afectan el volumen de distribución aparente. Hay causas que pueden ser de tipo fisiológico, patológico, diatrógeno, y vamos a ver una serie de ejemplos que lo vi en la bibliografía y me pareció que estaba bastante bueno separarlos como factores que afectan al volumen real eh, de la persona, y factores que afectan la unión a proteínas plasmáticas. Estas son clasificaciones o formas de representar. Ustedes, si la ven en un listado y las interpretan, da exactamente lo mismo. Vamos a referirnos como ejemplo, el primer ejemplo, a los edemas. Los edemas se caracterizan por un aumento en el contenido en el volumen del líquido intersticial. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con los fármacos hidrosolubles y con los fármacos liposolubles? En el caso de los fármacos hidrosolubles van a tener un volumen que le es afín mayor, por lo tanto va a haber una tendencia a acumularse el fármaco en ese compartimento. Por lo tanto, el volumen de distribución aumentaría. Por lo contrario, los liposolubles tienen un medio en ese volumen intersticial, mayor volumen intersticial, tiene un medio que no le es favorable, por lo tanto tendría mayor tendencia a quedarse en el compartimento plasmático, lo cual produciría una reducción del volumen de distribución. Esa es la lógica con la cual
tenemos que ir moviéndonos o utilizando en cada uno de estos casos. También ocurre en la obesidad como una situación casi inversa de análisis, en la cual la obesidad ofrece un mayor volumen, o sea, hay un cambio del volumen real, porque hay con un mayor volumen de tejido adiposo, con mayor contenido de lípido. Eso me consta, el día que me conozcan personalmente se van a dar cuenta que a mí esa situación me consta. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, los fármacos liposolubles van a tener un espacio, un mayor espacio para disolverse. Por lo tanto, el volumen de distribución aumentaría y por lo contrario, con los fármacos hidrosolubles que verían reducido su volumen de distribución. En situaciones patológicas como la insuficiencia cardíaca, les planteo en este momento que el primer análisis que vamos a hacer es un análisis de tipo casi teórico, ideal. Una insuficiencia cardíaca produce una disminución en la perfusión en los tejidos. Eso haría que la distribución del fármaco sería más dificultosa. Por lo tanto, la insuficiencia cardíaca produciría una reducción en el volumen de distribución y en ese caso sería tanto para los fármacos hidrosolubles como para los liposolubles. Les planteé que era una situación ideal en el análisis. Puede que ocurra, pero también la insuficiencia cardíaca produce alteraciones colaterales, como por ejemplo el edema, y bueno, vimos que en el edema había diferencias entre si el fármaco era hidrosoluble o liposoluble. ¿Qué va a pesar más? No sé, va a depender del fármaco, va a depender del paciente, de- del grado del tipo de insuficiencia cardíaca, cuánto edema se puede generar, por lo tanto puede llegar a ocurrir que en una insuficiencia cardíaca en una persona determinada con un fármaco determinado, el volumen de distribución finalmente no se vea alterado, se vea compensado. Otro caso es la decidosis plasmática. Bueno, acá vamos a entrar en juego, a poner en juego nuevamente qué nos brinda saber esa diferencia entre el pH y el pKa de un fármaco, que puede ser un ácido débil o una base débil. Si es un ácido débil, una acidosis en el compartimento plasmático va a favorecer o va a desplazar el equilibrio hacia la forma no ionizada, por lo tanto voy a tener mayor cantidad de fármaco disponible para difundir a través de la membrana, por lo tanto distribuirse. Por lo contrario, un fármaco base débil en un medio más ácido va a predominar la forma ionizada, la forma protonada, lo cual le dificulta el pasaje a través de la membrana. Por lo tanto, de ese análisis podemos plantear que los ácidos débiles en un estado de acidosis aumentan su volumen de distribución y las bases débiles reducen. Hay otras circunstancias patológicas que las dejo a que ustedes la analicen. Les propongo qué puede pasar en un determinado proceso inflamatorio, en una enfermedad renal. O sea, traten de indagar, eso les va a dar posibilidad, les va a facilitar la comprensión o la utilidad de entender el concepto de volumen de distribución aparente. Los otros factores que podemos mencionar están relacionados con la alteración de la unión a proteínas plasmáticas.
biológicas. Vamos a dar algunos pocos ejemplos, pero bueno, algunos casos son factores de tipo fisiológico que tienen que ver con el contenido de, por ejemplo, albúmina en sangre en el caso de los recién nacidos o de los ancianos. En general, o pueden llegar a estar disminuidos. También en estos casos de los recién nacidos, de los niños y los ancianos, cabe pensar que puede haber un cambio en el volumen real de agua disponible debido a que los contenidos de agua en un caso o en otro cambian. Bueno, pero acá está referido a el contenido de proteína plasmática de un recién nacido y un anciano respecto a un adulto joven de 70 kilos ideal, como siempre planteamos. Situaciones patológicas, como es una baja concentración de albúmina en sangre, lo cual hace que el fármaco disponga de menor cantidad de albúmina donde poder unirse, lo cual aumenta la fracción de fármaco libre, o puede, eso depende de la relación que haya entre cuánta es la baja de albúmina, en relación a la concentración del fármaco. Puede ocurrir de que esa baja de albúmina sí produzca una disminución, un aumento de la fracción del fármaco soluble, y eso va a facilitar su difusión, produciendo un aumento en el volumen de distribución. Otro caso es un caso de competencia, como por ejemplo en el caso donde hay un aumento de bilirrubina en sangre. La bilirrubina no conjugada se transporta en sangre unida a proteína y entonces, ¿qué hace? O puede que la cantidad de proteína plasmática o de albúmina sea correcta, o de la proteína que la transporte la bilirrubina sea correcta. Sin embargo, en los sitios donde el fármaco se podría ubicar van a estar ocupados por bilirrubina. Va a haber una competencia entre el fármaco y la bilirrubina no conjugada. Eso puede conducir a un aumento también del volumen de distribución del fármaco. Eso después también en la interacción entre fármacos también puede ocurrir lo mismo, ¿no? O sea, si ponemos dos fármacos que tienen una gran cantidad, una gran afinidad de unirse a proteínas. Pero son ejemplos nada más. A veces se transforman en algunos ejemplos, algunas situaciones son reales y otras, como les dije, son teóricas o excepcionales. Pero con el desarrollo de el análisis de estos factores que afectan el volumen de distribución, podemos, como ya les dije, jugar y tratar de pensar distintas situaciones para poder consolidar el concepto de volumen de distribución aparente. Bueno, nuevamente supongo que ya van a estar cansados, que su paciencia ya está limitada, entonces los voy a despedir hasta la próxima clase. Vamos a ver ahora cuando grabe este video, cuando lo pase a forma de video, si realmente cumplí con, con que su extensión sea menor. Espero que sí. Bueno, si no, en la próxima continuaremos. Vamos a continuar con el proceso de eliminación, primera parte, que está referido, lo voy a focalizar en los procesos de biotransformación y metabolización. Recuerden que seguramente eso ya en algunos ejemplitos lo vieron en biología, y estimo que en bioquímica también lo han desarrollado. Bueno, hasta la próxima y muchas gracias.